Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. El sistema financiero global está muerto. Es hora de volver a empezar y de construir algo, quizás, menos corrupto. De hecho, la reconstrucción del sistema financiero ya tiene lugar. No importa si nos gusta o no. El caso es que está ocurriendo. ¿Para qué volver a empezar? Hace poco, el ex primer ministro francés, Dominique de Villepin, declaró que Estados Unidos ha utilizado sus tres grandes privilegios para poner en riesgo el sistema financiero del mundo entero. Sus palabras textuales fueron: es como un camión cargado de dinamita que se dirige directamente hacia nosotros. Si queremos protegernos de la economía estadounidense, que se ha enfundado un chaleco bomba, más vale que construyamos barreras sólidas que nos protejan de la explosión. Lo primero que debe producirse es una redistribución de la riqueza. En el sistema financiero global de nuestros días, el riesgo se ha disociado de la recompensa, se ha envuelto en papel de regalo y se ha vendido a inversores desconocidos de todo el mundo. Ahora bien, uno de los pilares fundamentales a la hora de poner precio al riesgo son las agencias de calificación. Como he dicho muchas veces, es hora de reconstruir el sistema creando nuestras propias agencias globales de calificación crediticia. Dios mío, Stacy Herbert, este es el principio de la verdadera insurrección. Es el periodo post-Kaboom. Post-Kaboomé, como diría Dominique de Villepin. Bien, Dominique de Villepin era el primer ministro de Francia cuando el país galo se opuso a la invasión estadounidense de Irak. Estados Unidos recibió el apoyo de todos, salvo el de Francia. Esa fue la época en la que se crearon las patatas fritas de la libertad. Dominique de Villepin se encuentra ahora en Hong Kong, donde dirige el Grupo Universal de Calificación Crediticia, que incluye a la agencia de calificación china Dagong y que cuenta con el apoyo de RusRating, la principal agencia de calificación rusa, y de Egan Jones, la agencia más importante de Estados Unidos, que rebajó la calificación de la deuda estadounidense. Pues bien, el grupo ha mostrado su malestar por el hecho de que Estados Unidos haya malgastado sus tres privilegios. Dominique de Villepin declaró: esos tres privilegios son el control de la divisa, todos lo sabemos, el dólar es la divisa de reserva mundial, el control de las normas, son dueños del Departamento de Justicia y podrían cambiar las normas a mitad del juego para salir victoriosos como siempre. Y el tercer privilegio es el control del riesgo. Estados Unidos decide lo que es arriesgado y lo que no, es decir, dónde debe ir el dinero y dónde no, declaró. Sobrevalorar el riesgo en Occidente e infravalorarlo en países como China, India, Brasil o Pakistán es una forma de redirigir el dinero. Añadió que eso es posible gracias a S&P, Fitch y Moody's, que sobrevaloran la deuda de Estados Unidos e infravaloran la del resto del mundo. Empiezo a entender el origen de este engaño, de esta farsa, que incluye a las empresas de contabilidad, a los dueños de los fondos, a los fondos de cobertura, a los gobiernos, y, por supuesto, a las agencias de valoración, que, como hemos dicho en otras ocasiones, son parte importante del lado corrupto de esta pesadilla. En el caso de Moody's, si uno les paga, le conceden una calificación AAA. Suelen rebajar la calificación de la deuda extranjera en beneficio de la deuda estadounidense. Esa es la razón por la que durante este periodo de terrorismo financiero extremo, Estados Unidos ha tenido el extraordinario privilegio de que se inyecte dinero a su deuda AAA. Tuvo que pasar un tiempo para que supiéramos que la calificación no era AAA, sino triple C, o incluso que no tenía valor alguno. Llevamos tiempo solicitándolo. Ruego a China y a Rusia que lo hagan. Rusia no solo ha aceptado mis consejos a la hora de adquirir grandes cantidades de oro, sino que lo ha vuelto a hacer al decidir participar en la Agencia Global de Calificación encabezada por el mismísimo Dominique de Villepin. Dominique de Villepin aseguró que se está redirigiendo el dinero. Se trata, por tanto, de una asignación de capital equivocada. Eso es lo importante. Lo que ha ocurrido a lo largo de la última década es que la complicidad existente entre las agencias de calificación, los bancos y las empresas de contabilidad y auditoría ha provocado que asignara el capital global de forma equivocada. Esa es la razón por la que ahora tenemos todas esas burbujas insostenibles que se apoyan en una economía dilapidada. La economía no funciona como debería porque el capital no fluye a los lugares a los que debería, sino que lo hace a países como Estados Unidos, cuya calificación quizá caiga de repente, al igual que sucedió con una de esas obligaciones de deuda colateralizadas que vendió Goldman Sachs. Ahí es donde se equivoca la izquierda cuando habla de redistribuir la riqueza. Sí. En el mundo postcapitalista de hoy, la riqueza ya no se genera a través de los puestos de trabajo ni de la creación de capital, sino gracias a la redirección de las finanzas
a la refinanciarización y a la titularización. Por eso cuando hablamos de redistribución deberíamos hablar de redistribución del riesgo, puesto que lo único que existe en la economía global son cocientes de riesgo. Hay cosas menos arriesgadas que otras, y la creación de una nueva agencia de calificación crediticia provocará una redistribución del capital por los diferentes canales que conforman este mundo titularizado, obedeciendo a un análisis más exhaustivo de los lugares que presentan un mayor riesgo dentro de la economía global. Pues bien, mucha gente lo llama la socialización del riesgo y la privatización de la recompensa, puesto que unos pocos se quedan con todas las recompensas y nosotros asumimos todos los riesgos. Pues bien, Dominique de Villepin también habla de ello y afirma que el crédito se ha convertido en la llave que da acceso al sistema nervioso central de la economía. Quien controla el crédito controla la economía. Quien controla el riesgo controla el crédito y quien controla la información controla el riesgo. Esa es la razón por la que las agencias de calificación crediticia, monopolio de Estados Unidos, tienen tanto poder. En perspectiva, el PBI global está próximo a los 50 billones de dólares, mientras que el mercado global de derivados de la deuda o del riesgo mueve 700 billones de dólares. Por lo tanto, volviendo a lo que decía sobre el error que están cometiendo los políticos de izquierda, el problema es que se centran en los 50 billones que intentan redirigir. Sin embargo, se olvidan por completo de los 700 billones que suponen el nivel al cual se produce el mecanismo de descubrimiento de precios. Y para que la redistribución tenga algún efecto, debería llevarse a cabo a ese nivel. He tratado de transmitir el mensaje a diferentes activistas y políticos. China ya les ha mostrado el camino, pero no se dan cuenta de que si se redefiniera el riesgo, se lograría redistribuir la riqueza del 99% de la gente. No sé por qué les cuesta tanto convencerse. Por un lado tenemos la asignación equivocada de capital de la que ya hemos hablado y por el otro Dominique de Villepin asegura con rotundidad que se ha robado dinero a través de las agencias de calificación, que han atribuido un nivel de riesgo que no es el verdadero. El crédito barato provocó una burbuja de la deuda privada, corporativa y pública, la enfermedad de la deuda global, como la denominó, que generó un crecimiento económico artificial, la fiebre por comprar, vació industrias enteras y dejó incluso a las empresas más productivas en una situación más frágil. Cuando la burbuja estalló, la Reserva Federal inyectó aún más liquidez en el mercado. Así pues, el hecho de que Estados Unidos haya podido acceder al crédito barato gracias a las agencias de calificación crediticia que el propio país controla, le ha permitido utilizar el dinero barato para robar la riqueza y la capacidad productiva del resto del mundo. Se trata de garantías. Me gustaría que los políticos de izquierda puedan entenderme. Dan por hecho que el trabajo y el propio capital pueden utilizarse como garantía a la hora de pedir prestado. Pero eso no es cierto. Steve King, que ha venido al programa en numerosas ocasiones, señala que el crédito se crea espontáneamente de la nada y que esta creación espontánea, que ni siquiera proviene de la reserva fraccionaria, se convierte en garantía a la hora de contraer y crear aún más deuda. Así pues, se crea un círculo cerrado de crédito sin garantía alguna, pero que la élite, el 1%, utiliza para adquirir activos cuyo valor no deja de crecer siempre y cuando sigan creando crédito fraudulento. Todo eso está relacionado con el hecho de que las agencias de calificación puedan decir: aquí tenemos un montón de heces caninas recientes, vamos a darles una AAA. Y luego esas heces se pueden utilizar como garantía para acudir al banco y pedir 20 millones de dólares para comprar un castillo o 500 millones para adquirir una empresa. Si están dispuestos a afirmar que ese montón de heces caninas recientes es una garantía AAA que pueden utilizar para pedir prestado, dejemos que así sea. Es el nuevo papado del mundo postcapitalista. El papa estadounidense de Goldman Sachs y JP Morgan dice: bendigo esta basura para que se convierta en una garantía AAA. Dominique de Villepin opina lo mismo. El sistema no puede seguir adelante tal y como lo concebimos hoy en día. No podemos esperar a que Estados Unidos lo reforme. Así pues, como señalabas al inicio del programa, tendremos que reformarlo nosotros. Lo bueno es que las nuevas generaciones, la generación X y Y, ya están listas para hacerlo. Razones por las que el dinero se extinguirá dentro de poco. El 65% de los miembros de la generación X y Y aseguran estar preparados para algo nuevo, frente al 35% que prefieren mantener las instituciones y principios financieros probados y verdaderos. Este cambio de percepción pone de manifiesto que los particulares están reinventando los servicios financieros que habitualmente ofrecen los bancos, los capitalistas de riesgo, los fondos de cobertura y los inversores privados, lo que permitirá crear alternativas que den a los consumidores la posibilidad de ahorrar, gastar, gestionar y pedir prestado dinero. En concreto, hablan de préstamos entre semejantes y de propiedad fraccionada, pero sin duda lo más radical de todo es el Bitcoin.
Ya hablamos del Bitcoin hace varios años con nuestro invitado John Matonis, antes que ninguna otra cadena de noticias. El Bitcoin es la nueva divisa de reserva mundial que sustituirá a todo lo demás y que constituirá la base para construir una economía en la que el riesgo esté bien distribuido. Una meritocracia con atributos como el capitalismo, pero sin plutocracia, cleptocracia, ni caquistocracia y sin bancos centrales y su cleptomanía. Bueno, la verdad es que no es necesario disponer de una agencia de calificación crediticia corrompible para controlar las transacciones que se llevan a cabo con el Bitcoin, puesto que toda la comunidad puede hacerlo con un libro de contabilidad de triple entrada. La noticia señala además que uno de los ejemplos más radicales de este cambio es la viabilidad cada vez mayor del Bitcoin, la divisa digital, que utiliza tecnología punto a punto para operar sin necesidad de bancos o autoridades centrales. La gestión de las transacciones y la emisión de Bitcoins se lleva a cabo de forma colectiva por parte de la red. Además, el Bitcoin es de código abierto y de diseño público. Nadie lo controla ni es dueño de él y todo el mundo puede participar. Así pues, se crearía un mundo descentralizado. Me gustaría hablar de la web Silk Road, una especie de versión en línea de Walmart que utilizaba el Bitcoin. El FBI, al igual que la Agencia de Seguridad Nacional, solo busca robar, utilizando para ello tecnología invasiva y de espionaje. No se engañen, su objetivo no es nuestra seguridad. De hecho, lo único que consiguen con ello es que estemos menos seguros. Pues bien, el FBI vio que Silk Road movía $100 millones en bitcoins y trataron de robárselos. Pero ni el FBI ni la Agencia de Seguridad Nacional supieron romper el protocolo de la web para robarse ese dinero, lo que demuestra que el Bitcoin es mayor que cualquier gobierno o banco central. Esa es la razón por la que el precio del Bitcoin subió tanto, porque el FBI entonó el mea culpa y admitió que eran demasiado tontos como para descubrir su funcionamiento. Sí, de hecho, en este mundo post-Estados Unidos, para el que Dominique de Villepin ya se está preparando en Hong Kong, Baidu, la mayor empresa de Internet china, el Google de China, ya acepta bitcoins. Y esa es la prueba irrefutable de que el sistema actual, controlado por el dólar y por los bancos centrales, está muerto. La agencia de calificación Max Kaiser le asigna el Bitcoin AAA. ¿Y la agencia de calificación Stacy Herbert? Yo le doy una cuádruple A. Dios mío, eso es imposible. Como diría Dominique de Villepin mientras devora un pedazo de camembert. Muy bien, Stacy Herbert, muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a ti, Max. No se pierdan la segunda parte. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Hablamos con Leo Johnson, asesor financiero ecologista y autor del libro El desafío de la recuperación, la economía y la ciudad del futuro. Un excelente regalo de Navidad. Bien dicho, Max, muchas gracias. Bienvenido a Kaiser Report. Muchas gracias. Se vende como pan caliente. Es mi madre la que los está comprando. Ese es el secreto. Ahora, en serio, por algún motivo hay una categoría en Amazon que es la menos competitiva y en la que estamos teniendo un gran éxito. Me alegro mucho. La ética en los negocios. La ética en los negocios. Estamos teniendo un éxito arrollador. No es una sección muy popular en el Reino Unido, ¿verdad? La inteligencia militar es un gran oxímoron, pero sí, he de decir que estamos teniendo mucho éxito. Leo Johnson, hablemos del argumento principal de este fantástico libro. En él señala que hay 3 futuras ciudades posibles: Petrópolis, Suburbia y la ciudad distribuida. ¿Podría explicar de forma resumida en qué consisten? Me está pidiendo que resuma un libro de 260 páginas. En un minuto. Empecemos por Petrópolis. ¿Qué es? La Petrópolis es la ciudad que construyó Henry Ford y que constituyó un éxito rotundo. Fue la ciudad de la producción en masa, que permitió sacar de la pobreza a los artesanos y mejorar la calidad de vida en todo el planeta. Como dijo Will Rogers sobre el propio Henry Ford, tardaremos 100 años en saber si nos ha ayudado o nos ha perjudicado. Pero lo que ya sabemos es que no nos ha dejado en el mismo lugar. Es cierto que el motor de combustión cambió las ciudades y la vida de la gente, pero ahora está empezando a presentar problemas. Antes de seguir, permítame explicar una cosa. Todos los modelos económicos del siglo XXI están chocando con lo que podríamos llamar restricciones de capacidad del planeta Tierra.
Y es que el planeta Tierra tiene una capacidad limitada a la hora de sostener el crecimiento, como quiera que lo definamos. Hay economías que son conscientes de ello, pero otras no. Y usted intenta arrojar algo de luz en ese oscuro bosque. Hay una especie de fuerza que no se puede detener y que actúa sobre todo lo inamovible. Es aún peor, pero también mejor. Hay muchos problemas, no solo la capacidad limitada del planeta. Y es que la producción en masa, al haber llegado a su máximo despliegue, ha provocado que los beneficios de los inversores caigan del 6,3% de los años 60 al 1,2% actual. Además, se ha producido una disminución de los beneficios que genera el sector. Ese es el problema principal, que a su vez provoca tres efectos secundarios. El primero es, claro está, la capacidad limitada del planeta, puesto que la demanda de carbón sobrepasa las existencias de fósiles. El segundo problema es de carácter social, porque al disminuir los beneficios, el sistema intenta tirar de ellos de nuevo hacia arriba, reduciendo al máximo los salarios. Pobreza, contratos 0 horas, externalización a China. Por último, el tercer problema es que los gobiernos intentan estimular el consumo y la economía, inundando el sistema de dinero barato y de deuda respaldada en el crédito, con altos niveles de deuda tanto a nivel particular como nacional. Y a esta mezcla desequilibrada e inestable hay que añadirle la falta de capital. Obtener el 1,2 o el 1,3% no es suficiente, así que el capital intenta buscar nuevas vías para volver a crecer. Eso es lo que desencadena la crisis de las hipotecas basura, la venta fraudulenta de los seguros de protección de pago y la aparición de una serie de burbujas que acaban por estallar. Veo que para usted las malas inversiones son consecuencia lógica de la escasez de los beneficios, como si el capital hubiera tocado techo debido a las restricciones de las que habla. Sin embargo, no habla de la importancia que revisten los comportamientos fraudulentos. Hay quien piensa que uno de los problemas del mundo capitalista actual es que los antagonistas son malos por naturaleza y actúan como tales. La gente disfruta culpando a los banqueros. Yo disfruto muchísimo. Pero no hay que olvidar que la función del capital es generar beneficios. El problema principal no está en el sector financiero, sino en el real. Está en saber si disponemos o no de lo que Schumpeter denominaba tecnologías de utilidad general que aseguren una nueva ola de crecimiento. Uno de los principales conceptos de Schumpeter es la destrucción creativa. Sin embargo, en el Reino Unido, no veo que alguno de los bancos se esté destruyendo como consecuencia de sus malas inversiones. Los 4 grandes bancos han sido parcialmente nacionalizados o rescatados. ¿Por qué no ha tenido lugar el proceso de destrucción creativa de Schumpeter y no han nacido nuevos bancos que sustituyan a los malos, cuyos nombres todos conocemos? ¿Por qué el sistema capitalista no les ha dejado desaparecer? El problema es que seguimos teniendo un sistema que está deslegitimado, pero que a la vez no se ha debilitado. Y alrededor de él están surgiendo nuevos elementos. Todo lo nuevo guarda una relación con lo antiguo. Si acabamos con el sistema bancario actual, se producirá un caos. Así pues, todo depende de la sinergia entre el antiguo sistema, los nuevos elementos que van surgiendo y su capacidad para volver a generar riqueza. Fíjese en lo que le digo. Cuando empezamos el libro, no éramos demasiado optimistas sobre la posibilidad de que el capitalismo siguiera siendo factible habida cuenta de los cambios económicos, sociales y medioambientales que estamos viviendo. Sin embargo, cuando lo terminamos, fuimos conscientes de que están surgiendo nuevas fuentes de riqueza. Permítame que lo interrumpa. Su trabajo podría definirse como el de un arquitecto financiero que analiza el diseño de las finanzas desde el punto de vista macroeconómico con sus entradas y sus salidas. Bien, volvamos al libro, que por cierto lo he leído. Quisiera hablar del argumento principal. Usted, como arquitecto financiero, analiza los modelos de la actividad económica. Antes, hemos hablado de Petrópolis. Pues bien, la segunda es Cyberbia, que por lo que se explica en el libro entiendo que se refiere al mundo de la tecnología. Háblenos de ello. Si quiere un ejemplo concreto de los 3 modelos en acción, basta con que se fije en la ciudad de Nairobi. Allí tenemos 3 tipos diferentes de ciudad que están apareciendo. Por un lado está la vieja Nairobi, en la que el riesgo es la base principal sobre la que se asienta la economía. Pues bien, esa ciudad vieja está siendo reemplazada por una ciudad nueva.
Una ciudad nueva, supuestamente inteligente. ¿Digital? Así es, con grandes pantallas de plasma. Yo creo que esa tecnología está cayendo hasta un nivel de precio cero. En otras palabras, el almacenamiento, el procesamiento y la CPU no dejan de abaratarse. Se trata de un país africano que parte de la nada y la curva de precios de la tecnología se está acercando a cero. No estoy en absoluto de acuerdo. Déjeme ser un poco más concreto. Usted estudió en Oxford, ¿no? Es pura matemática. ¿Qué pasa? ¿Es usted uno de esos ciudadanos británicos que ha recibido una pésima educación? Tenemos ciudades iPad que intentan reemplazar a las que se quedan obsoletas y que cuentan con una serie de tecnologías relativamente inteligentes, conectadas entre sí, pero que no van a durar. En esas ciudades se están invirtiendo grandes cantidades de capital, pero ese dinero no va a emplearse en dar trabajo a las 200.000 personas que emigran cada día del campo a la ciudad. Se necesita un tipo de tecnología diferente. ¿Cree usted que el modelo Suburbia es constructivo? Creo que será lo contrario a subprime. Un modelo superprime. De acuerdo. Es una ciudad que no va a durar. Bien, Es el equivalente tecnológico de la mermelada inglesa. ahora empiezo a entenderle. Si toma usted una tostada Max y pone en el centro una cucharada gigante de mermelada inglesa, ¿sabe rico? No. Lo que hay que hacer es untarla por toda la tostada. Bien, hablemos de la ciudad distribuida, la conclusión del libro y el modelo que usted prevé que se acabará imponiendo. En la primera parte del programa hablamos sobre la distribución en términos de riesgo y capital y dijimos que el problema del capitalismo de hoy no es la redistribución de la riqueza, sino del riesgo, que las masas asumen todo el riesgo mientras que unos pocos se quedan con la recompensa. Se trata de la gestión del riesgo. ¿Cuál es su punto de vista respecto a la ciudad distribuida? Para mí, la ciudad distribuida es aquella que utiliza la tecnología de forma horizontal para devolver el poder a la gente, a las manos de la gente. El ejemplo de Nairobi es muy claro. La ciudad vieja se derrumba a la vez que crece Suburbia, pero mientras tanto no dejan de surgir espacios para la innovación. De hecho, en Nairobi hay 16 grupos autogestionados que se encargan de utilizar la tecnología para resolver los problemas reales. Un ejemplo de ello lo constituye el empleo de la energía solar móvil, que permitirá que una parte de los 1.400 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad puedan tener luz, dado que el aparato necesario para su obtención solo cuesta $200, y eso es algo que mucha gente sí puede permitirse. Además, luego esa luz se puede transferir por 50 céntimos al día, lo que les permitirá tener acceso a un seguro, luego a los fertilizantes y luego al agua. Eso a su vez hará posible que puedan sembrar el triple de cosechas, por lo que los ingresos pasarán de $160 a $1.600 por persona. Lo que se consigue con eso es solucionar el problema por el que la gente tiene que emigrar del campo a la ciudad. Es un mercado que mueve $38.000 millones en todo el mundo. En Londres hay un lugar que se conoce popularmente como la Rotonda de Silicio, que vino a ser la cultura de las startups, las jóvenes empresas financiadas con capitales de riesgo en Londres. ¿Es eso lo que va a llevar a Londres al siglo XXI durante los próximos 50 años? Me parece perfecta, creo que es una parte fundamental del futuro. Permítame que lo interrumpa y le pregunte. Me gustaría saber por qué no intenta George Osborne estimular la economía impulsando la Rotonda de Silicio o instalando Internet de banda ancha por todo el país en lugar de provocar una burbuja inmobiliaria gracias al programa de ayuda a la adquisición. Un intento de generar crecimiento inflando una clase de activos concreta, los activos inmobiliarios, como sucedió con la crisis de las hipotecas basura y de Fannie Mae. ¿Por qué el gobierno no cree en su punto de vista? Yo pienso que usted tiene razón. ¿Por qué Osborne está tan ciego y tan empecinado en ese programa de ayuda a la adquisición? Así son todas las políticas del Reino Unido. Una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida fue no formar parte del gobierno. Pero, ¿por qué Cameron, Osborne y Carney están tan empeñados en esas políticas sin futuro? ¿Por qué no ven lo que es evidente? ¿Por qué no leen el libro de Leo Johnson, un hombre muy inteligente? Queremos crecimiento, no queremos burbujas sin futuro que estallen en la cara de la gente. Si nos fijamos en lo que ocurre en lugares como Barcelona o como Austin en Texas,
Están produciéndose una serie de acontecimientos extraordinarios alrededor de la próxima ola de crecimiento. Los últimos 150 o 200 años... No dice nada en contra de ellos, absolutamente nada. No voy a hacerlo. Lo que sí quiero decir es que hay una nueva ola de crecimiento, algo que sucede siempre que hay una nueva fuente de energía. Lo único que ellos quieren es que la deuda crezca. Es lo único que quieren. Sí, eso han dicho. Sí, creando el plan de ayuda a la adquisición, concediéndole a Mark Carney el poder para elaborar las recomendaciones sobre el futuro y seguir con la flexibilización cuantitativa, bajando las tasas de interés hasta cero. Cuando las tasas de interés se encuentran en niveles cercanos a cero, se generan enormes cantidades de deuda. A pesar de que el gobierno ya lo esté apoyando, está surgiendo por otro lado, y ese cambio va a ser dirigido por la población. Así lo dejamos. Leo Johnson, muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a usted, Max. Es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer a nuestro invitado Leo Johnson, autor de este libro. Realmente un buen libro, lo he leído y es un libro genial. Se titula El desafío de la recuperación. Si quieren contactarnos, envíenos un tweet a Kaiser Report. ¿Tiene Twitter? Sí, soy Mr. Leo J. Mr. Leo J suena muy de la parte alta de la ciudad. No, de la parte baja. De acuerdo, gracias por corregirme. Hasta la próxima. Adiós. ¿Para qué volver a empezar? Hace poco el ex primer ministro francés, Dominique de Villepin, declaró que Estados Unidos ha utilizado sus 3 grandes privilegios para poner en riesgo el sistema financiero del mundo entero. Sus palabras textuales fueron: es como un camión cargado de dinamita que se dirige directamente hacia nosotros. Si queremos protegernos de la economía estadounidense, que se ha enfundado un chaleco bomba, más vale que construyamos barreras sólidas que nos protejan de la explosión. Lo primero, las propias agencias globales de calificación crediticia. Dios mío, Stacey Herbert, este es el principio de la verdadera insurrección. Es el periodo post-Kaboom. Post-Kaboomé, como diría Dominique de Villepin. Bien, Dominique de Villepin era el primer ministro de Francia cuando el país galo se opuso a la invasión estadounidense de Irak. Estados Unidos recibió el apoyo de todos, salvo el de Francia. Esa fue la época en la que se crearon las patatas fritas de la libertad. Dominique de Villepin se encuentra ahora en Hong Kong, donde dirige el Grupo Universal de Calificación Crediticia, que incluye a la agencia de calificación china Da Gong y que cuenta con el apoyo de RusRating, la principal agencia de calificación rusa, y de Egan Jones, la agencia más importante de Estados Unidos, que rebajó la calificación de la deuda estadounidense. Pues bien, el grupo ha mostrado su malestar por el hecho de que Estados Unidos haya malgastado sus 3 privilegios. Dominique de Villepin declaró: esos 3 Lo que debe producirse es una redistribución de la riqueza. En el sistema financiero global de nuestros días, el riesgo se ha disociado de la recompensa, se ha envuelto en papel de regalo y se ha vendido a inversores desconocidos de todo el mundo. Ahora bien, uno de los pilares fundamentales a la hora de poner precio al riesgo son las agencias de calificación. Como he dicho muchas veces, es hora de reconstruir el sistema creando nuestra... Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. El sistema financiero global está muerto. Es hora de volver a empezar y de construir algo, quizás, menos corrupto. De hecho, la reconstrucción del sistema financiero ya tiene lugar. No importa si nos gusta o no. El caso es que está ocurriendo.